no solo nos colocamos en la época de entreguerras, que también, sino en una época de entre eras. Es decir, en un fin de ciclo histórico, en un interregno que va de principios de siglo XX a mediados del mismo siglo, y es ese tiempo, ¿no? Ese tiempo en que, como decía Gramsci, lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Es, es todavía más relevante esto, hablar de esto hoy en día, porque también ahora mismo yo creo, y muchos como yo creemos, que en el presente también nos hallamos en una época quizá también de entreguerras, colocando el fin de la Guerra Fría como la primera guerra que acaba, ¿no? Y no sé si ahora vendrá la Tercera Guerra Mundial o no. Esperemos que no, toquemos madera. Pero hoy nos hallamos en un periodo que sí que es bastante análogo a aquel de principios del siglo XX hasta mediados, hasta mediados o hasta principio de la Segunda Guerra Mundial, es decir, 1 de septiembre de 1939, justamente, no quiero parecerme agufo, pero justamente 40 años exactos antes de mi nacimiento. Sincronía, como lo queráis llamar, o simplemente casualidad. Pero bueno, como digo, hoy vivimos en un tiempo que es bastante análogo a aquel, pero que también es muy distinto en muchos aspectos. En unos es parecido, en otros es muy distinto. Pero lo que sí comparten aquel tiempo y el nuestro es esta ebullición permanente de nuevas ideas, de nuevas síntesis hegelianas, digamos, una mezcla, una confluencia, a veces una confusión, en el peor de los casos, entre lo que llamaríamos el espectro revolucionario y lo que llamaríamos el espectro reaccionario. Porque aquí es donde son estos dos espectros los que se dan la mano muy claramente en George Sorel, también en otros pensadores, pero sobre todo en George Sorel. No sé, como ejemplo tenemos la alianza en Italia entre los populistas de izquierda, Movimiento 5 Stelle, y populistas de derechas, la Liga de Salvini, ¿no? Pero no solo lo podemos ver en Italia, en España desde luego esto es imposible, en España una alianza entre Podemos y Vox, esto es completamente imposible, pero sí que vemos en general en lo que llamamos Occidente, pero también, seguramente también en la hispanidad, quizá menos que en Occidente, vemos cómo los populistas de izquierda y los populistas de derecha comparten una demanda común que se podría resumir muy escuetamente como la demanda o la urgencia, mejor dicho, de echar el freno al tren de la historia, como diría Walter Benjamin. Esta idea fuerza en la que confluyen, diría cada vez más, populismos llamados de izquierda y populismos llamados de derecha, porque la frontera entre izquierda y derecha, no lo voy a repetir por enésima vez, es cada vez más difusa, ¿no? Bien, pues este echar el freno se traduce hoy en día en algo en realidad parecido a lo que se podía traducir en la era de George Sorel, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de parar en seco, vamos a decir, durante un tiempo prudencial, parar en seco el proceso globalizador, así como la financiarización de la economía, el creciente poder de las Big Tech. O sea, hablaríamos de globalismo frente al soberanismo, ya está eso muy trillado, pero bueno, no por trillado es menos verdadero, menos relevante, ¿no? Entonces, claro, en esa época en la que George Sorel o incluso, pues como decíamos, Walter Benjamin hablaban de echar freno al tren de la historia, pues en el fondo estaban hablando de lo mismo, de este supuesto libre mercado, pero vamos, para hablar más con rigor, de este capitalismo globalizado y globalizador, principalmente
judeo-protestante, ¿no? Por poner un origen civilizatorio, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces se trata de algo tan sencillo como darnos un tiempo para adaptarnos y para reflexionar acerca de las ventajas y de los inconvenientes de esta, llamémosla, monstruosa máquina la monstruosa máquina es el capitalismo globalizado anglo-judeo-protestante. Esta monstruosa máquina que parece apuntar hacia la extinción total de las bases antropológicas, es decir, familia, comunidad, patria, arraigo, moral, costumbres y religiosidad. Bien, entonces insistir en eso, porque si acabo en el principio he criticado los maniqueísmos, insistir, tenemos que echar el freno para adaptarnos por un lado y para reflexionar, para plantearnos lo que digo, los inconvenientes y las ventajas de este proceso, que obviamente tiene ventajas, como por ejemplo este programa que estamos haciendo hoy. Esto es una de las grandes ventajas de la globalización positiva que dirían los bueniatas. La globalización objetiva que es tecnológica, de transportes, de comunicación, pues es lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Eso es una parte positiva. Pero tiene muchas partes negativas, como es eso, lo que digo, esta modernidad líquida que diluye cada vez más las instituciones antropológicas a las que me he referido, ¿no? Instituciones que se vinculan normalmente a lo que llaman la derecha, pues eso, familia, comunidad, patria, moral, religión, pero que yo ya hace casi un año, yo ya hice un vídeo corto en el que titulé así, patria, familia, comunidad, bueno, toda la lista, y en el que planteé que desde las izquierdas o desde ciertas izquierdas, para entendernos, vamos a seguir usando, aunque sea cada vez más confuso, pero a veces hay que usar el eje izquierda-derecha. A veces hay que usarlo, entonces, para entendernos. Yo reivindiqué en ese vídeo que desde las izquierdas o desde algunas izquierdas debíamos arrebatarle a las derechas la reivindicación de estas instituciones, la familia, la comunidad, la patria, la religiosidad incluso, la tradición incluso. No podemos dejarnos arrastrar por este proceso. Tenemos que poder mantener cierto control sobre él. Y de ahí la importancia del soberanismo o patriotismo, de recuperar el papel del Estado-Nación que ha ido perdiendo en favor de instancias supranacionales, pero que en el fondo es un camuflaje. No son instancias internacionales, porque esas instituciones internacionales y supranacionales, en el fondo, están al servicio del imperio estadounidense, principalmente, ¿no? Entonces, pues hablaríamos de esto de intentar echar el freno, repito, para hacer un informe de daños, ¿cómo se dice? Un control de daños o damage control, ¿no? En inglés, de este daño, que por muchas ventajas que tenga este proceso globalizador, también le está haciendo un daño quizá irreparable a, vamos a decir, la humanidad, aunque la humanidad no existe, porque ya eso lo he explicado otras veces, porque la humanidad nunca ha estado unida en un proyecto común, entonces la humanidad no existe, no es a lo que es un flatus vocis, es pura metafísica, pero valga aquí la expresión la humanidad, pero aclarando que unas partes de ella, como digo, están más adelantadas que otras en este proceso de disolución de instituciones antropológicas, llamémoslas eternas. Entonces, claro, estas partes de la población y del territorio de nuestro planeta, en las que el proceso contra el que queremos defendernos, el proceso que queremos frenar,
no ha llegado, no se ha desarrollado tanto, pues claro, estas zonas, estas poblaciones más menos avanzadas tecnológica, económica, comunicacionalmente, cibernéticamente, pero claro, por lo mismo que están menos avanzadas en esos sentidos, también están menos destruidas en el sentido antropológico, ¿no? Entonces, eh, como digo, estas partes de la humanidad, entre comillas, entre miles de comillas, que todavía están menos avanzadas por un lado, menos destruidas por el otro, pues serían, podríamos agarrarnos a ella como ciertas esperanzas, como ciertos referentes o como ciertos oasis donde podríamos refugiarnos de este vendaval de la modernidad líquida desatada, ¿no?